Empecemos porque es un tiempo en el desarrollo de este ser que llamamos especie humana, que busca la conciencia, entendiéndose como conciencia el sentido y no la razón de ser del universo. Su sentido, su sentir, su sensación, su corazón. Porque el universo, más que una pregunta que amerite una respuesta, es un sentimiento que amerita una pasión. Desde ahí, desde ese sentimiento y desde ese pensamiento, los abuelos de todos los pueblos originarios de la tierra, ¿sí?, tenían una visión del sueño, de la grandeza que buscaban en el diario vivir, sobreviviendo de alguna manera en la intensa comprensión de su ser vivo, que eran y que somos. ¿Sí? Como todo ser, solo podemos ser un adentro y un afuera. Somos una relación, como ellos dicen, el metaquias. Todo de alguna manera permite que la vida sea. Esa conexión, esa relación, es decir, reconocer que todos somos de alguna forma todos los que fueron para que nosotros seamos y todos los que son para que sigamos siendo. De verdad somos eso, ¿sí? Porque sin ello no seríamos. No habría esta expresión que somos, en esta memoria que somos. Entonces, de alguna manera, la visión de esta tradición está más fresca en América porque el proceso civilizatorio todavía no comenzó. El imperio dominante, de alguna manera, basado en el temor, basado en la comprensión de los opuestos excluyentes. O es este o es el otro, y si es este, el otro no es. ¿Sí? Y la vida no excluye a nada, no se opone a nada, convive entre sí permanentemente en cooperación. Es el instinto biológico. El ecosistema es un instinto que coopera con el individuo y el individuo coopera con el ecosistema de alguna manera para poder realizar el trabajo de la supervivencia, del cambio que llamamos de alguna manera evolución, transmutación. El sentido de lo social humano como verdaderamente es de su devenir. ¿Sí? La gente se junta para cooperar, para sobrevivir. Lo que les junta es un pegamento biológico que algunos poetas les llaman amor. Pueden llamarlo como quiera, pero no podemos desconocer que es esa fuerza de atracción la misma que desde la divina dualidad generó la conjunción de los opuestos, el padre y la madre. En el impulso total así del sueño del padre es el poder de concretar que tiene el útero de la madre, lo que permite la expresión en lo concreto de esto que podemos vivir y hasta nombrar, porque tenemos el don, el privilegio, el regalo, la maravilla de ser los nombradores, de ser los soñadores, de ser de alguna manera así los últimos en llegar, descendiente de todo el linaje de la vida que caminó hasta acá, que está esperando por nosotros, que está mirando, que está apostando. Entonces, de alguna manera, el poder mirarse, el poder soñarse, deviene en el camino del tabaco, que es la palabra de la verdad, en ponerse un propósito en la vida. El tomar la decisión de cómo es que quiero vivirla y cómo es que quiero soñarla, cómo es que quiero caminarla, porque de mí depende
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es hora de que el Cristo nazca en todos. Sí. Esa es la idea, la del mismo Cristo. La del mismo Cristo. Porque él era un chamán así, de una impecabilidad impresionante, un guerrero de paz espectacular, un hombre de conocimiento, un caminante, ¿verdad? Entonces, hace tiempo surgió el sueño así de mi hermano Aurelio y otra gente, de que la visión de que había llegado el momento de la profecía del Pachacutic aquí en el sur, de la profecía Hopi, de la profecía Tolteca, de las profecías de América, que decían que luego de un catum de 500 años de venir la oscuridad de la conquista, la conciencia india iba a despertar en América y la gente iba a reconocer de nuevo a sus abuelos. Hay que hacer algo. Si hay que hacer, ¿quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Ahora. No hay de más. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Somos nosotros. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Lo estamos haciendo. Es ahora, porque estamos soñando y construyendo una vida, ¿sí? Yendo hacia una meta que bien puede ser, ¿sí? El despropósito de estar soñando con nuestra propia extinción y la catástrofe. Y surgen profetas así del fin del mundo. La vida es eterna. La vida es eterna. 7 soles han habido antes, dicen mis abuelos. 7 soles, 6 soles antes que esto. Este es el 7º. En donde hemos ido, pero hemos regresado. De la extinción total, estamos aquí, con todo y eso. La conciencia de la temporalidad del hombre le pone un fin a la transmutación constante que es el universo. Los abuelos pensaban más allá de los límites de la pura oposición de opuestos. ¿Sí? No es solo la lógica lo que mueve el universo, ¿sí? Aunque es infaltable que exista la medida y el ritmo, pero es el sentimiento. Es buscar así que de alguna forma sea el corazón el que lleve el acto en el intento. ¿Sí? Que sea el sentimiento del corazón el que nos guíe en el camino, en el quehacer cotidiano. ¿Sí? Más que cualquier otro propósito. ¿Sí? El poder sentir ese contento del amor de uno mismo en su propio corazón, y se lo siento mucho cuando uno coopera con el resto, cuando uno es lo que llama la gente buena gente, un hombre decente, una mujer decente, ¿sí? Un ser que busca su honor, su valor, su belleza, en su derecho de querer ser lo mejor que puede ser, porque ese es el mandato, porque ese es el propósito que de alguna forma la vida misma nos está exigiendo, nos está pidiendo. Entonces tuvimos así en este sueño el sumar los conocimientos de las 4 direcciones del universo, de reconocer que más allá de las razas, de los colores, de los idiomas y de cualquier otra cosa, todos éramos parientes, que todos éramos hijos de esta tierra y que éramos hijos de este sol y que éramos hermanos de esta agua y de este viento y que reconocíamos de lo que estamos hechos, de lo que estamos hechos, porque de eso mismo estamos hechos, es nuestra relación más profunda, más original. Regresamos al origen para saber quiénes somos, cuál es nuestra herencia, para poder mirar los ojos del misterio y vivir en el poder, en el verdadero, en el poder, no en el tener.
no en el tener. Porque el tener no nos hace más poderosos, nos puede hacer más peligrosos, más destructivos, pero más poderosos no. Porque el poder es expresarse, es servir, de alguna manera es engrandecer, es construir, es el danzar la belleza del chisporroteo total, de la luz, de la sombra, de la maravilla del ser, por el ser mismo, ¿verdad? El canto de la vida. ¿Qué es el canto? Que de verdad nos mueve, ¿sí? A la pasión, porque tú te eliges. Siempre tú te eliges. Nosotros solo reconocemos que somos elegidos, pero que la elección es nuestra. Que esa es de verdad nuestra propia responsabilidad. Que eso es lo que a veces nos asusta tanto, ¿verdad? Estamos conduciendo la vida. Somos sus soñadores. Escuchemos a todos los que están caminando en nosotros, recordemos todas las voces de todos los abuelos. Pero no vienen si no los convocas, si no los llamas, porque son de respetuosos totales. Hay que volver a acordarse de que la vida no empieza aquí y termina aquí. Que no somos unas unidades aisladas autosuficientes. Que no somos nada sin todos. Sin todos. Si nos recordamos que el espíritu el creador se expresa en cada parte de su creación con todo su amor. Y miramos con desprecio y respeto y total a quienes son diferentes, a quienes no se parecen, a lo que nosotros exigimos que sean, la vanidad total. Nos sentimos superiores, mejores. No puedes abrir la puerta al corazón si no abres la puerta de la humildad. Primero te lo van a decir todos los caminantes. Y la puerta de la humildad se llama respeto. Respeto. Porque la única manera en que tú te respetes a ti mismo y si has aprendido a respetar al resto, entonces tienes todo el respeto, tienes la grandeza. Tienes la grandeza. No necesitas la fama y la publicidad, ¿sí? Yo conozco mi grandeza, ¿verdad? Conozco la grandeza de un abuelo del Amazonas que nunca pisó una escuela, que podía decir al filo de la muerte, despidiéndose de su gente: una buena vida he tenido, bastante he ayudado a mi gente, contento mismo me voy a morir. Yo puedo ver ahí la verdadera grandeza, ¿verdad? La grandeza del corazón, la que apasiona, la que te inflama, la que conoces, ¿verdad? La que conoces, porque es, aunque uno se haga el pendejo, la que de verdad nos está llamando. La de verdad hay que hacerle caso, que no es peligroso, que igual todos nos vamos a morir. Igualito todos nos vamos a morir. ¿A qué tanto miedo? Yo prefiero la muerte que perder la vida. Prefiero vivir por amor a la vida que por miedo a la muerte, porque me es más bonito. Y ya que nos vamos a morir, al menos murámonos contentos. Murámonos contentos, agradecidos y contentos. Es el mejor regalo que jamás me hubiera podido imaginar. Yo me declaro voluntariamente y por elección absolutamente enamorado de la humanidad que soy.
Porque si no empezamos por amar la humanidad que somos, ¿qué carajo vamos a amar al resto? Si me entiendes. Hay que empezar en casa, ¿verdad? Pero la única manera de amarse es amando, ¿verdad? No hay de otro. Somos gente con gente. Pero cuando la gente no está junta, cuando no le junta una tierra, una tradición, una nación, es mucho más difícil convivir, porque es un sistema social que se ha desviado de la direccionalidad biológica. Y obviamente, así nada más es, o sea, si te cagas vos solito, si vos solito haces interacciones destructivas, o sea, ¿para qué se huevan? No es que sea bueno ni malo, sino cada imbécil se fuma su lotería como puede, ¿me entiendes? Pero en la medida en que no sigues el instinto natural te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Porque el cuerpo hace lo que hace falta para estar sano, para estar bien, para estar. Que ya es bastantísimo, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta de que somos el puto cuerpo. Es lo que somos, el puto cuerpo. Es verdad, el cuerpo es el que sabe. El cuerpo tiene la memoria. Es el que está en el tiempo correcto. Está. Cuando te agarras a esa, es espectacular. No hay otra forma de sobrevivir a la montaña. Estás. Es un regalo espectacular, compadre. Espectacular. Es una cosa hermosa en subir un tiempo en soledad, en ayuno, a estar mirando quién sostiene tu existencia. ¿Quién eres ahí? El tiempo es eterno. Te das cuenta del tiempo. Nunca más vuelves a decir no hay tiempo. En la puta vida. Lo más tenaz es el encuentro con el tiempo. La eternidad es de terror, absolutamente de terror. Es tan inmensa que nos deja en la indefección total, ¿sí? Y te vas hasta adentro. A veces sin palabras, casi siempre sin palabras, pero entiendes. Tienes otra visión. Esa es una búsqueda de visión, ¿verdad? Vas a mirarte. Tú eres el que ves. Si no observas al observador, no hay conocimiento. El conocimiento eres vos. El conocimiento es una experiencia, es una vivencia. El resto se llama información, son datos. Datos huevones o importantes, pero datos. El verdadero conocimiento es el conocedor. Es la vivencia del conocedor, ¿me entiendes? Eso es el conocimiento. Y en la medida en que esa vivencia se expande, el conocedor tiene más conocimiento. Por eso los viejos son sabios, porque han caminado a tiempo. Pero si caminas repetitivamente sobre la misma huella, se empobrece, se enferma. Eso es enfermar, empobrecer el organismo, limitarlo. Limitas la creencia, pierdes. Te pones todos los no se puede, rompes el poder. Todo lo limitante, toda la creencia, todo el resentimiento, todo el hueveo, toda la competencia, todo el mejor y el peor, todo el obedecer, todo. La vida es libre. Es la libertad. Y en la libertad, la ética, la verdadera ética, es un sentimiento estético. Es por la belleza, no porque esté bien, porque esté mal, sino porque así es más bonito, carajo. Solo por gusto, solo por gana de que sea lo más bello que pueda ser. Por eso mi gente, mis abuelos ponían el oro, la plata y las joyas en los altares, lo mejor que tenían, la belleza. No era así de ostentar, era la gana de poner lo más bello, para agradecer, para agradecer. Hay tanto.
reserva y tanto. La memoria de los pueblos de esta América que amanecen agradeciendo al sol y agradeciendo a la tierra, y se duermen agradeciendo al sol y agradeciendo a la tierra. ¿Cómo no ha de agradecer uno? Es un bello sentimiento. Y en la medida en que uno busque y les dé tiempo y los cultive y los atesore y les agarre la gana y sobre todo se los permita aún delante de la gente en su libertad de ser lo que es, porque no le queda otro puto remedio que ser lo que es, le guste o no le guste al resto. Ojalá empecemos a gustarnos nosotros de nosotros primero, y entonces nos va a gustar el resto. Porque vamos a entender que ¿qué le puedo hacer más? Pues así mismo es. ¿Me entiendes? Soltándonos es la única manera de volver a funcionar como lo que somos, un organismo, un mismo organismo, un mismo ser, en el fondo. 80.000 billones de individuos conforman tu cuerpo, 80.000 millones, en perfecto acuerdo y armonía. Nadie pelea por la jefatura, ni por ser el ojo, ni por ser el más rico, ni por tener plata. Cuando empieza cada uno a pelear y jalar para su lado, ¿sabes cómo se llama? Cáncer, así se llama. La célula empieza a reproducirse como loca, sin propósito, se hace tumor, cáncer. Eso se llama, ¿me entiendes? Es bien clarita la analogía. Nosotros somos apenas 8 millones de individuos, puta, y ya parecemos cáncer, compañero. Sí. Es hora de armonizar el tejido de la humanidad. Es hora de despertar a la conciencia de quiénes realmente somos. Somos la esperanza de la creación. Somos su sueño. Pero depende de a dónde es que queramos llevarlo, de cuál es el propósito que queremos ponerlo en nuestra vida, caminar con él. Y en el camino disfrutar lo bestia, como un amigo que yo tenía que decía, verás, yo toda mi vida viví como millonario, hasta que un día fui. Esa es, esa es. Yo toda mi vida viví como millonario, hasta que un día fui. Esa es la manera, ¿verdad? Esa es como en la confianza, ¿verdad? Esa es la apuesta, en la confianza. De que todo aquello que viene, yo puedo mirar hacia atrás y puedo reconocer absolutamente impresionado y maravillado la bendición en cada paso. No puedo negarla siquiera, no puedo. Es imposible, es tan brutalmente clara que no puedo negarla, sí, aunque quisiera. Y entonces puedo rezar la confianza de saber con certeza que todo aquello que me va a pasar, yo decido tomarlo como una bendición en mi derecho. Y pidiendo así que de alguna manera sí, pueda caminar como una bendición para mi gente. Que pueda de alguna manera siempre poner así un buen rezo, una energía así de sanación, que siempre los pueda llevar a todos en mi corazón.
porque son míos, soy yo, son mi familia, son mi familia. Eso es este rezo, esa es su simpleza y su belleza, su verdad, una verdad del corazón, que solo se puede aprender siendo, no se puede aprender instruyendo. Este camino es una verdadera locura, es una belleza.